Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde. En esta vuelta a la rutina tras el verano, tras el mes de agosto, hoy queremos hablar de una de las opciones que tenemos para hacer ejercicio. Se llama acroyoga. A lo mejor lo han visto en alguna información, en medios de comunicación. Hoy queremos conocer sobre todo pues en qué consiste y también a quién va dirigido, porque podemos pensar que debido a la particularidad de las posturas que tiene, pues a lo mejor es para gente que está como muy bien físicamente, en muy buen estado físico. De cualquier manera, Manzanares el Real va a coger este curso de acroyoga, una disciplina deportiva que, como decimos, une acrobacias y yoga, y hoy tenemos a Esther de Frutos y a Javier Ercilla de la Asociación Radar y organizadores, pues para hablar de esta iniciativa que por otro lado se hace con el Ayuntamiento manzanarego. Vamos a hablar a los dos, primero vamos a saludarles. Esther de Frutos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada. Igualmente, y Javier Ercilla, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, vamos a decirlo primero que esta actividad tiene lugar en el Centro de Atención Ciudadana CAC de Manzanares el Real, en el Camino Peña Sacra, y comenzáis en nada, ¿verdad? Sí, empezamos este viernes a las 5:30 de la tarde, 1 hora y media aproximadamente de clase, y empezamos el curso ahora el día 5. Bueno, hemos dicho que el acroyoga es una mezcla de acrobacias con yoga, pero bueno, vamos a extender un poco la explicación de exactamente en qué consiste, qué se trabaja. Pues en acroyoga, sí, no está mal explicado así muy brevemente, sería una mezcla de acrobacias y yoga, sobre todo que parta del yoga, que la conciencia venga desde esa práctica del yoga, y es una disciplina que se practica pues entre varias personas, mínimo 3 personas, para que de ahí pues siempre se tenga esa base de aprendizaje desde los 3 roles que interfieren en el acroyoga, donde estaría la persona que basea, la persona que vuela y la persona que cuida. Por eso de ahí que se aprenda siempre desde esa iniciación, que haya mínimo 3 personas para que no nos olvidemos del rol más importante, que es la persona que cuida. Entonces se practicarían posturas de yoga de las 3 personas, eso es, trabajando desde una base, creando posturas encima de la base. La persona que vuela pues estaría cuidada por este tercer rol, que lo consideramos el más importante, cuidadores, y eso sería muy básicamente lo que podríamos describir como el acroyoga. Una cuestión, porque has hablado de uno de los miembros de este trío que tienen que incluir, ¿no? Para poder hacer acroyoga, vuela, pero no se le lanza hacia el aire, ¿no? Sino más bien que fluiría, digamos, encima de la persona base. Exactamente, la persona que vuela no quiere decir que sea un avión, no va a perder el contacto con la base en ningún momento, sino que va a mantener el contacto, la conexión con la persona que le está baseando, y se denomina así pues porque al final pues levantas tus pies, tus manos, tu cuerpo del suelo, entonces se identifica de esta manera por ese motivo. Por cierto, ¿cuándo surge, cómo surge este acroyoga? ¿Es algo reciente o ya lleva tiempo funcionando? Pues es una disciplina que nace con el Hatha Yoga moderno. Es decir, si nos vamos un poquito a investigar, incluso en YouTube, no hace falta que vayamos a libros antiguos, ya tenemos en 1938 unas primeras imágenes de Krishnamacharya, que es indiscutiblemente el padre del yoga moderno, tal y como lo conocemos, el Hatha, lo físico, y ya con su familia de manera más interna. Hay imágenes donde se ve pues con su hijo, más en un entorno familiar practicando esto. Eso es un poco el origen, y después en 1998 en realidad, un agente de Montreal lo populariza y digamos crea una cierta gramática de lo que es el acroyoga, y hasta nuestros días. Eso es un poco un viaje somero por la breve historia del acroyoga. Una cuestión, porque estamos viendo, para todos aquellos que nos siguen a través de streaming, hemos puesto unas fotos que nos han enviado Asociación Radar para ver un poquito en exactamente qué consiste. No sé, a priori, a lo mejor es un perjuicio mío, ¿no? Pero hay que estar en muy buen estado físico para poder practicar acroyoga. No tienes que tener unos requisitos mínimos físicos para poder realizar la práctica, porque se adapta a cualquier tipo de nivel.
Nivel lo traducimos también en experiencia, porque puede venir una persona con unas bases de otros deportes y tener muchísima facilidad, o haber practicado muchísimo acroyoga y no tener tanta facilidad, pero no hay un requisito mínimo, porque siempre va a haber una práctica que se pueda adaptar desde la primera vez que lo practiques, aunque lleves ya muchísimo tiempo haciéndolo. Y en nuestro caso siempre vamos a recurrir a la mente de principiante. Eso es lo ideal. Siempre intentar trabajar desde, aunque tengas muchísima experiencia, muchísima práctica, trabajar desde esa idea, ¿no? Por el cuidado que requiere y la responsabilidad que tiene hacer este tipo de actividad. Bueno, pues primer prejuicio eliminado, ¿no? No hay que estar en una forma física estupenda, ¿no? Y poder hacer sirsasana, a lo mejor, posturas invertidas para poder participar en esta actividad de acroyoga. Por cierto, no hemos preguntado exactamente cuándo van a ser las sesiones, la temporalidad de estas sesiones, ¿cuándo van a ser? Serán desde septiembre mínimo hasta junio, en este horario de 5:30 a 7, de 17:30 a 19 horas los viernes, y luego pues en verano continuamos llevando el horario un poquito más tardío por el tema meteorológico. Si hace más calor pues empezaríamos más tarde, pero en principio lo interpretamos como el curso escolar típico, de septiembre a junio. Bueno, hemos visto algunas imágenes, como hemos dicho, que nos habéis cedido. Estoy seguro de que con esta acroyoga se consiguen una serie de beneficios a nivel físico, pero también mental, ¿no? Porque, por un lado, en la parte física se desarrolla la fuerza, la flexibilidad, también dependiendo de los roles, pero por otro lado, a nivel psíquico también es importante unos beneficios que se van a poder tener. Sí, desde luego. Está bien apuntado que no solo veamos lo físico, sino donde a nosotros nos gusta incidir más, que es en un poco lo que adolece el Hatha Yoga convencional, y es que la práctica es individual, es decir, no hay interdependencia, no hay contacto con otro ser humano, hay quizá un ambiente, pero no hay realmente una dependencia. Entonces, temas como la confianza, la relación, la comunicación, y un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es la áptica, que es un poco la ciencia del tacto, es decir, cómo el tacto influye en la fisicidad y también en la psicología de las personas. Y bueno, hay un concepto que nos interesa mucho, que es es en inglés, es el hambre de piel, ¿vale? Que es el skin hunger, que se llama, que de alguna manera nosotros educamos la mirada, vemos arte, podemos escuchar música, podemos saborear un plato. ¿Y qué pasa con el tacto, ¿no? Que y de esta manera es un contacto físico donde no hay más objetivo que crear algo en conjunto, es decir, crear algo en conjunto, algo que puede ser hermoso y puede ser bello, no solo de manera externa, sino también de manera interna. Y entrar en contacto igual con otros hombres o mujeres hombres o cualquier género que nos queramos inventar, entrar en contacto y no entrar con un contacto por amistad o por sexualidad o por cariño, sino por otro aspecto. Y esto pues a nosotros nos llega mucho y lo sentimos el efecto en nosotros y en el alumnado después de una sesión. Bueno, una de las cuestiones también que creo que se trabaja y que se consigue es después de mucha práctica y también la guía del cuidador, ¿no? De conseguir, de eliminar pequeños, a lo mejor, alineaciones incorrectas, etcétera, etcétera. También la confianza que se consigue, ¿no? Que cualquier persona que ha hecho una práctica deportiva y sobre todo cuando en una primera sesión ha visto a otros hacer una postura que ha dicho, bueno, esto no lo voy a hacer yo en la vida, pero en cambio resulta que con el paso de las semanas lo consigues hacer con la práctica, con la guía, digamos que te da confianza en ti mismo. Claro, el acroyoga, una de las cosas preciosísimas que tiene, que en una sola clase no necesitas semanas para ver eso que has conseguido. Sí, para la consecución de otras cosas, ya de notar esos cambios, pero en una sola clase ya haces posturas, ya consigues basear, ya consigues volar, ya consigues cuidar con conocimiento. Ya consigues hacer cosas que al final el beneficio de una sola clase es terapéutico, porque sales muy diferente a cómo puedes entrar en una sesión de acroyoga que de inicio
lo que ves en las fotos y lo que ves en los vídeos te asusta, Ujú. porque crees que tú no eres capaz de hacerlo. Entonces, cuando llegas y haces una sesión y te das cuenta de que sí eres capaz de hacerlo porque lo haces con el máximo cuidado posible, porque es lo que más trabajamos y lo principal y lo que llevamos por delante, en nuestro caso, pues esa capacidad que te encuentras en ti misma y en ti mismo, pues es lo que te invita a repetir, Ujú. sin duda. Eso sí, lo importante es también hacerlo, sobre todo en este caso, hacerlo con tutores, con ese cuidador, ese spotter, ¿no? Que te ayuda un poco a eliminar a lo mejor cosas que haces mal, posición de piernas, de cuerpo, etcétera, etcétera. Porque claro, es que con todo esto de internet, de que te salen tutoriales de todo tipo, pues también te puede salir un tutorial de esto y a lo mejor para determinadas cosas es hacerlo con mucha seguridad y sobre todo con alguien que sabe que te vaya guiando. Uh-huh. Sí, desde luego es fundamental y sobre todo no dejarnos llevar por la imagen y por las redes sociales, que bueno, que son una imagen, pero la vivencia interna y el cuidado que uno puede llegar a tener, pues es fundamental. Uh-huh. ¿Cómo los interesados que hayan escuchado esta entrevista, esta conversación, o bien que os conozcan, cómo pueden apuntarse? Pues tenemos una estupenda web que es www.asociacionradar.org y por ahí nos podéis, desde ahí mismo o en redes sociales, pues tenemos Asociación Radar en casi todas las redes sociales. Uh-huh. Y bueno, desde ahí es muy fácil conocernos, no solo con actividades en Manzanares, sino con en otras partes de lo que es la sierra y también en Madrid, por supuesto. Ajá. Bueno, pues vamos a recapitular los principales datos de esta noticia. Tenemos una nueva actividad en Manzanares el Real que mezcla yoga con acrobacia, algo que a lo mejor así a priori nos habría parecido imposible. Es este curso de acroyoga y hoy hemos entrevistado a Esther de Frutos y Javier Ercilla de la Asociación Radar, organizadores de esta actividad que tiene lugar en el Centro de Atención Ciudadana CAC en el Camino Peñasacra de Manzanares el Real a partir de este fin de semana. Muchas gracias y nada, como tiene una pinta muy apetecible, desde luego que a lo mejor nos pasamos un día para ver cómo es estas sesiones. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias, François. Hasta la próxima.